Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Chris. ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, los tres. Pesados. Pues, aquí estamos ya, como decíamos la semana pasada, abordando el final de la primera temporada y hoy, como no podía ser de otro modo, abordando un tema de los que le gusta traernos a Chris, uno de esos relatos oscuros, perturbadores, pues como cada primer domingo de mes, pues la tenemos aquí, en el que va a ser pues su despedida de la primera temporada. Y nos quería traer algo especialmente perturbador. Le ha costado elegir, que eso lo sé yo. Así que dinos, Chris, que bueno, para quien no nos conozca, vamos a hacer aquí un poco de, porque hay gente que no nos conozca a estas alturas ya. Claro, que no nos conoce a estas alturas. Entonces, quien se sume ahora, yo Llegáis tarde. Aquí a mi lado tengo a Eric Luna y aquí debajo, pues a Chris Tenach. Los tres somos escritores, cada uno pues tenemos nuestras cositas, libros publicados, programas de entrevistas. Eso ya lo iremos diciendo hacia el final. Pero bueno, hoy estamos aquí los tres para hablar de qué. Perdona, estoy pensando que deberías presentarnos la próxima vez como a los boxeadores. Aquí en la esquina derecha tengo... ¿sabes? Ya por salir un poco de la... Que es verdad que quien no nos conozca porque ha pinchado por primera vez, pues mira, no sabe quién estamos, pero bueno. Y quien nos oiga en el podcast no tiene ni puta idea de quién que se refiere aquí a la izquierda o aquí abajo. Claro, efectivamente, que nos oiga en el podcast, que se vaya... Que nos oiga en el podcast, que se vaya a YouTube. O se venga a YouTube, no importa. O sea, escucharos el podcast en cualquier plataforma, luego le dejáis like, dejáis un comentario y luego nos volvéis a ver en YouTube para ponernos cara. O nos veis en YouTube, nos escucháis en iVoox o en cualquier plataforma. Se nos podéis escuchar todas las veces que queráis. Bueno, vamos al lío. Que hoy Cristina nos ha traído relato nuevo y decíamos que ¿qué relato es? Pues hoy os traigo Blancogramas de Gemma Solsona. ¿Presento? Claro. Sí, presenta, adelante. Pues Blancograma es el relato que cierra la antología de relatos... Blancogramas, no. No, eso Blancogramas. Te voy a poner la chuleta. La alcoba blanca es el último relato que cierra justamente Blancogramas, que es este libro que tenemos aquí, publicado en 2021 por In Limbo. Y bueno, no voy a desvelar todavía de qué va este relato porque lo iremos haciendo poco a poco, pero como decía Víctor, perturbador, ¿no? Perturbador es poco. Hablamos otra vez de estas entremedias entre lo que es la ficción y lo que no es la ficción, que a mí siempre me gusta un poco esta línea que divide los mundos y que a veces pues hay monstruos pero no sabemos o no los hay y pensamos que están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estamos. Os dejo leer un poco lo que pone por aquí sobre Gemma Solsona. Yo diría que también amiga, porque la verdad es que hemos compartido bastantes cafés y bastantes charlas literarias. Y además de lo que leéis por aquí, es amante del chocolate. Domófila, le encantan las casas encantadas y si leéis un poco su obra veréis que temas recurrentes, por ejemplo, son pues justamente las relaciones tóxicas y fantásticas. Tiene muchísima influencia del cuento folclórico, le encantan los cuentos de hadas, las brujas, actuales y antiguas, y todo lo que tiene que ver un poco con la perturbación mental de la gente y la fusión entre lo que es la persona y el medio, ¿no? Como en este caso del ejemplo del relato de hoy, las casas, quién habita las casas y qué huella dejamos nosotros en las casas y las casas en nosotros mismos también. Sí, además me ha encantado la presentación que ha hecho de la autora y nada, solamente añadir que en las relaciones tóxicas hay mucho de terrorífico. Yo creo que la verdad que es un buen tema, acogerse a ese tópico. Perdona, Víctor.
No, perdonado, hombre, por Dios. No digo que bueno, que sí, que efectivamente todas esas referencias de las que nos hablabas sobre Gemma Solsona se ven de una manera muy sutil reflejadas en este relato. Y bueno, yo que casi estoy terminando de leerme el libro completo en todos los relatos, porque además del blanco, lo que es el punto central de estas historias, como impureza falsificada, o no sé cómo llamarlo, como una falsa inocencia, ¿no? Ese blanco, pues se ve todo eso, el tema de las brujas, el tema de las hadas, la perturbación de, pues sobre todo de niñas, el tema de la aparición de, como dice, la figura de la casa encantada o de la casa en sí como un personaje propio. Todo eso se ve reflejado de una manera o de otra en estos relatos. Y aquí en la Alcoba Blanca, especialmente, pues tienen una presencia bastante interesante. Exactamente, y bueno, hablando del blanco, que a mí también es un tema que me apasiona mucho y que vemos muy recurrente en mucha literatura actual y antigua, lo que pasa es que quizás no se ha estudiado tanto. También hablamos, ¿no?, hace unas semanas de Mónica Ojeda, que también tiene su fetiche ahí en Mandíbula, todo alrededor del blanco. Más que decir que es la no pureza, yo diría que es todo lo contrario o lo mismo, ¿no? A la vez, es como en el blanco hay cabida para todo. El blanco es tan lleno de... no olvidéis que desde el punto de vista cromático es la fusión de los colores. Entonces significa que todo tiene cabida en el blanco y como es tan blanco, es muy fácil que cualquier cosa se pueda ver en el blanco. Es muy fácil que se pervierta, ¿no? Y que haya una traza de algo. Entonces es casi como inexistente el blanco. A mí me parece contrapuntístico. Es como pues la tendencia ahora en el terror audiovisual, por ejemplo, que lo hablamos en otro programa, Midsommar, usar la luz, ¿no? Para, o sea, eso, hurgar en el terror, pero a través de lo luminoso, ¿no? En este caso de lo blanco. Pues sí que es interesante a mí la verdad es que este tema me fascina porque estamos impregnados en una cultura del miedo a la oscuridad y a la noche, pero realmente en la oscuridad y en la noche no vemos lo que nos acecha, es cuando se hace la luz cuando lo vemos. Entonces yo creo que justamente el terror de la luz, como decías tú, Eric, en Midsommar también, bueno, hay un libro, por ejemplo, de Jesús Cañadas, que me terminé de leer hace poco, que es Pronto será de noche, pero justamente todo se desarrolla de mañana y casi todo, y con muchísimo calor y mucho sol, y cómo podemos estar pervertidos también a la luz del día, ¿no? Y justamente nos da mucho más terror enfrentarnos cara a cara y ver realmente, ¿no? a qué se parece el monstruo este que nos acecha. Es una reflexión muy interesante y creo que, bueno, que si queréis podemos proceder a destripar el relato de la Alcoba Blanca para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que entiendan un poco de todo esto que estamos hablando a través de la literatura y del relato de Gemma Solsona. Vale, pues empiezo, si queréis, como siempre, a describir un poco el relato y me vais cortando y vamos haciendo un poco de intervención y de análisis. Bueno, lo que decíamos antes, veremos que, bueno, Gemma, como decía, tiene muchísimos relatos, muchísimos libros, ella es amante del cuento y justamente casi siempre escribe relato breve. Y esto se ve también en la técnica que usa, que eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Cómo introducir, cómo ir hacia adelante y hacia atrás, y toda la influencia del relato clásico y, por ejemplo, como decía antes, de Angela Carter, ¿no? Y de todas estas escritoras que también utilizaban mucho el cuento. Entonces, empieza la historia con dos primas, Lucía y Lucrecia. No se nos dice la edad, podemos, no sé, suponer que rondarán quizás entre 14 y 16, 17 años, pero no tenemos tampoco descripción física de ninguna de las dos. Sabemos que una, al menos, va al instituto o está a punto de ir al instituto. O algo parecido, exactamente. Y la otra, pues más o menos igual, aunque a la otra se la presupone ya con vías hacia la universidad.
por lo que leen, ¿no? Leen revistas, vemos un poco una adolescencia tardía o una casi, ¿no? entrada en la juventud, ¿no? Por el tipo de revistas, los intereses, las referencias que tienen de la época. Y bueno, pues tenemos estas dos primas que de repente, pues una de las dos es llevada a otro lugar. Se nos insinúa que la madre compra una casa en otro lugar, no se sabe muy bien por qué. Pareciera en alguna frase que hay por ahí porque necesitaba comprar una casa en algún lugar, pero también lo que se nos presenta un poco es que tienen que separar a estas dos primas. Entonces, están como a 3 horas o 3 horas y media, porque es la casa nueva donde irá a vivir Lucrecia, está en un pueblo. Entonces es una casita un poco antigüita y es un pueblo. Sí, aquí tenemos que tener en cuenta, o yo creo que es importante el contexto, del cual no nos dice nada a priori, pero que a través del lenguaje, que bueno, que tú me has dicho así fuera de grabación, que es el estilo particular de Gemma Solsona, pero además del lenguaje y del estilo, por la ubicación que las pistas que nos va dando, nos va ubicando en un tiempo muy pasado, ¿no? Como de hace 60 o incluso 50, 60 años, ¿no? Sí, entonces, claro, esto es importante. Nada, que os comentaba que está la referencia a Brigitte Bardot, a Twiggy, aquella modelo de los 60, entonces imagino que está ubicada por entonces, claro. Entonces lo digo porque esto es importante también a nivel de encontrarle una motivación, una razón a esa separación, ¿no? Que los motivos que nosotros creemos pues son más que suficientes en esa época para separar a dos personas. ¿No? ¿Ya vas a anticipar? No me voy a anticipar, no. Vale. Bueno, te había dicho que están separadas, ¿no? Sí, pero eso pasa al principio. Vale, pues eso. Pues entonces, lo único que tengamos en cuenta el contexto, únicamente. Lo único que añadiría, perdona Víctor, es que la casa esta que ha adquirido la tía, la ha adquirido a un precio muy bajo. Y bueno, esto lo digo porque luego, a ver, se va a entender un poco por qué, ¿no? Por algo que sucedió. Claro, eso es lo que decía, ¿no? Parece ser como si la madre de Lucrecia hubiera tenido necesidad de irse a un lugar más barato. Parece al principio del relato. Luego vemos que realmente ya lo que han sido es separadas. Y se las describe como raritas. Es realmente la palabra que se utiliza. Y se dice algo así como, bueno, calladitas, que les gustan cosas que a los demás no les gusta, ¿no? Un poco así como lo que diríamos hoy en día unas frikis, pero de esa época, ¿no? Y se utilizan términos un poco así de la época, y cito una frasecita que dice justo Lucrecia: seremos cocottes, Lucía, nos llamaremos las Lulus, ¿no? Pues eso, tenían su propio mundo, tenían su diálogo, que nos remite, como decía Serik, a esa época de hace eso, 40, 50 años. Tenían esta sincronía entre ellas, ese propio lenguaje, y se las separa, ¿vale? Y si tenéis algo más que decir, si no, pasamos al punto. Sí, que para mí son como un poco, o sea, ellas son una figura vintage, ¿no? Exacto. Es como que en su época, en lugar de estar pensando en las modas de su época, ellas se ven como mujeres casi de época, ¿no? En la bohemia francesa, esa fantasía que comparten las dos, ¿no? De irse a vivir a un ático en Francia, ¿no? Con su ventana parisienne, ¿no? Que le dice varias veces, ¿no? Esas referencias un poco exactamente a principios, principio del siglo, los 20, 30, ¿no? O por ahí. Son anacrónicas, diría yo, ¿no? Son un poco anacrónicas ambas, pero bueno. Bueno, pues el relato está dividido en 9 puntos alternativos, en los que uno pues, está contado desde el punto de vista de Lucía y el otro desde el punto de vista de Lucrecia. Y en el punto de vista de Lucrecia cambia la letra y es como una cursiva, ¿vale? Entonces aquí vamos distinguiendo que van alternando un narrador o el otro,
¿vale? Va cambiando de foco. Cuando habla Lucía, habla de la relación que tenía con su prima y de lo que va haciendo para comunicar con su prima. Y cuando toca a Lucrecia hablar, habla más bien de su relación interior y de dónde se encuentra. A veces también se queja de cómo la prima no la entiende, pero básicamente habla más de lo que le está pasando a ella. Vale, yo quiero señalar una cosa. Da la impresión no, en el relato Lucía habla en pasado, es decir, ella ya está haciendo un raconto, está contando algo que ya ha ocurrido, y la narración de Lucrecia, sin embargo, es en presente como si fuera un diario. Yo lo he entendido así, ¿no? Yo también, por la tipología de letra parecía como si lo estuviera escribiendo. También se suele utilizar la cursiva cuando uno piensa, ¿no? Cuando transmite los pensamientos. Sí, está ahí en duda, porque no lo dice literalmente que está escribiendo algo, ¿no? Y la prima tampoco, cuando está en el futuro, no ha leído algo. Tampoco. No, claro. A ver, de hecho, Lucía luego comenta, que esto da igual que lo diga ahora, luego comenta que a veces pues de lo que está hablando son meras especulaciones a través de lo que ella ha hablado con su prima, ¿no? A través del teléfono, de las conversaciones que ha tenido, y luego pues va haciendo un poco su composición de la historia que luego vamos a desvelar hacia el final. Pero hay muchas lagunas que ella tiene que rellenar por simplemente porque conoce mucho a su prima, han tenido una relación muy íntima. Claro, han tenido una relación muy íntima, muy cercana, y han soñado juntas, pues eso, han compartido muchos momentos juntos. Bueno, pues pasamos a la segunda parte. Como decíamos, ahora empieza desde el punto de vista presente, como decía Eric, de Lucrecia. Y aquí se nos desvela algo que no sabíamos antes por Lucía, y es que Lucrecia además tiene algún tipo de enfermedad mental. Porque ya en el segundo punto, pues ella habla de que tomo mis pastillas como la que nunca he sido, la niña que mamá desea. ¿Vale? Entonces esto ya es realmente nos está diciendo que, pues eso, que tiene algún tipo de enfermedad mental que le obliga a tomar pastillas, creo que decía 2 veces al día. Claro. Y aquí es por lo que yo decía lo del contexto histórico, que a lo mejor esa enfermedad mental no es tal, sino simplemente es la manera de tratar pues lo que le pasaba, o sea, esa codependencia que existe entre las dos primas. Lo que todavía no hemos dicho, ¿no? No os voy a dejar decir todavía. Vale, sí. Sí, pero yo pensaba igual que tú, Víctor. Ahora cuando lo digas. Sí. Es como el tema de la trepanación y los electroshocks que se hacían antiguamente. Era el camino, la vía rápida. Bueno, Cris, continúa, porfa. Sí, y entonces en esta segunda parte, además de decirnos que ella toma pastillas, nos empieza a describir la casa y en particular la que va a ser su habitación. No describe mucho la casa, sabemos que se le había asignado una habitación en la planta baja, pero que ella, después de pasear y descubrir la buhardilla, la alcoba, el desván, que son todas las palabras recurrentes que van saliendo, ella decide que esa va a ser su habitación. Y se nos describe esta habitación como de un blanco impoluto, con un ángulo perfecto en el techo, con una ventana tipo, como decíamos antes, parisienne, como esa de los últimos pisos de los edificios franceses y parisinos. Y poco más, hay una cama y una mecedora que chirría como huesos viejos, dice, ¿vale? Al moverse. Y esta es la habitación que hay. Entonces, ya desde este segundo, como decía, se divide en 9 apartaditos. En este segundo apartado ya se nos habla de algo que va a empezar a ser recurrente, y es que además de gran blanco, de una mecedora y una cama, otra cosa que hay en esta habitación son sombras y que esconden secretos y fantasmas, ¿no? Entonces, en este blanco impoluto, los juegos de luz y la ciudad, que es bastante oscura, ella dice que hay muchísimas nubes,
Hace un juego de sombras que ella atribuye a algo que hay ahí en la pared, que no se sabe bien qué es, pero que ella empieza a decir que son fantasmas. Sí, efectivamente. Habla de pequeñas sombras en las esquinas, algo sucio y viejo flotando alrededor, que lo tengo aquí apuntado. Sí que, como tú dices, afean, ¿no?, esa blancura. O no, o la hacen más bonita porque a ella le gusta. Claro. Sí. Sí, Correcto. yo lo que he visto desde el primer momento, que hay algo que hace Gemma Solsona muy recurrentemente, es poner como hitos o mojones en cada relato, que son palabras que se anexionan o que sirven como anclaje entre los relatos. De hecho, Aquí, bueno, en el primer relato, o si sea, veis el primer portada, párrafo, el primer es una capítulo. casa también con una Ah, buhardilla, ¿no? Entonces, todo... claro. Entonces, por ejemplo, destaca mucho la palabra blanquísima en el relato, en el primer capítulo, que es el de Lucía, y luego la repite mucho también en el relato de Lucrecia, ¿no? Cuando habla de esa blancura, dice que es blanquísima. Y luego hay más palabras que van sucediéndose, que aparecen en un sitio, son como puntos de anclaje entre un relato y otro, entre una historia y otra. Y lo de blanquísimo creo que aquí lo hace también a aposta para destacar que, bueno, que son dos puntos de vista que tienen puntos en común y que sobre esos puntos en común pivotan las versiones de ambos puntos de vista, vamos. Exactamente. Y bueno, va dejando otras pistas que no diré todavía porque si no sería desvelar ya lo que va a pasar, pero hay palabras clave, ¿vale? Que se repiten bastante conforme vamos avanzando en las diferentes partes. Y entonces esta segunda parte de Lucrecia pues termina, bueno, sin que mamá me escuche, aunque nos espíe mi fantasma. O sea, realmente ella ya está diciendo que ahí hay un fantasma seguro, ya desde esa línea. No sé si queréis añadir algo más de este segundo. Sí, bueno, yo quiero añadir que aquí ya empieza a haber una especie de disociación de Lucía, de Lucrecia con Lucía, y también empieza a entender que ya está allí por un motivo, que empieza a ver que es una incomprendida, y también empieza a entender que su posición le da cierta ventaja sobre su madre, ¿no? Y ella lo dice abiertamente, ¿no? Y es que, bueno, si quiero lo leo textualmente, dice, ella no comprende el lenguaje, refiriéndose Lucrecia a su madre. Ella no comprende el lenguaje de las cosas antiguas, y mucho menos el de esta casa, o el de mi alcoba, pero no importa, durante un tiempo no se atreverá a llevarme la contraria, no demasiado, se lo ha aconsejado el terapeuta. Entonces, aquí sigue hablándonos, dice, y es que soy una chica complicada, sí, siempre lo he sido, nada más que una nota desafinada y molesta en la partitura de la vida, por mucho que intente ponerme en sintonía con a base de píldoras milagrosas. Entonces esto es interesante porque pone en evidencia lo que es la relación que hay entre madre e hija, y esto se va a ir destacando a lo largo del relato de una manera más importante, pero aquí ya está diciendo, bueno, yo haga lo que haga, mi madre no se va a meter y puede hacer dedica pausayo. O sea, aquí puedo hacer lo que me dé la gana, que tengo vía libre. El pasotismo de la madre, que bueno, que además de profesión es traductora y justo está traduciendo un libro que no sabemos cuál es, pero parece ser bastante voluminoso por la cantidad de trabajo que le está dando. Y entonces, pues bueno, ella es consciente de que tiene la sartén por el mango porque su madre está tan ocupada trabajando que no le va a prestar atención. Que nadie le va a impedir esto. Entonces esto es doble, ¿no? Porque ella está tomando pastillas y no sabemos, como decíamos antes, por qué. Al mismo tiempo ve fantasmas, o sea, joder, a ver, porque no sabemos por qué. Bueno, yo la verdad si veo fantasmas me tomo pastillas también. Pero ella es consciente de que hay ahí una fuerza, ¿no? Un poder sobre su madre. Entonces, esto también nos subraya que sí que, pues eso, que es consciente y que sabe que la madre cree que tiene un problema, ella no lo llama problema, pero vive con ello. Y cuando hay esta conciencia, digamos, y este saber que algo te pasa, digamos que se supone que los que dicen que no están locos son los que están locos, suelen decirlo, ¿no? Y en este caso está un poco roto esto. A pesar de fantasma, se la ve bastante
coherente, entre comillas, ¿vale? Y yo quiero añadir que aquí lo pasa, no lo voy a decir ahora, pero no voy a leerlo concretamente, pero aquí hay una anticipación de lo que va a pasar al final. Al final de este capítulo, o sea, Lucrecia dice lo que va a pasar al final. Sí, claro. Por eso decía, Sí, ahí eso venía con las pistas. se va anunciando, claro. Sí, va dejando pistas sobre cosas que hacen, cosas que han hecho, cosas que comparten, sobre el motivo por el cual saben. Bueno, estamos aquí, esta frase sí que la podemos leer si quieres, porque cuando venga, ¿no? Lucía, creo que estás por ahí. Lucía lo entenderá, nosotros también tenemos las almas sujetas la una a la otra. Cuando venga, que lo hará, quizás sienta lo mismo y nos tumbaremos en mi cama, abrazadas, fundidas como siamesas, o se sentará como yo ahora, en esta mecedora, y la veré balancearse contemplando el ventanuco, el cielo y las sombras. Efectivamente, ese es el párrafo. O sea, es una anticipación ahí en toda regla que luego vamos, que se cumple. Así que, y bueno, ya empieza otra vez el tercer episodio, que es el tercer capítulo, que bueno, que ya vuelve la voz a Lucía. Y adelante, Cris. Y bueno, y aquí decíamos que en la habitación hay una cama. Bueno, ahora ya se ha hecho poner la cama en el centro de la pieza. Tenemos la cama que no está pegada a ninguna pared, está ahí en medio. La mecedora a un lado y un teléfono. O sea, la madre le iba a poner una mesita de luz con una lámpara, no, es simplemente un teléfono en el suelo. La madre quería fantasía, la madre quería decorar aquello con florecitas, papel de pared, sí. Y ella dijo, Lucrecia dice, a mí déjate de tonterías, yo lo quiero así, blanco. Yo quiero blanco, blanquísimo. Sí. Y este teléfono que es importante porque es la única conexión que tiene Lucrecia con el exterior y más que con el exterior, con Lucía. Con su prima. Con su prima, exactamente, de la que la han separado y ahora nos empieza a decir ya que parece ser por su falta se sienten peor, ¿no? Y entramos en esta tercera parte donde habla Lucía y empieza a contarnos pues más o menos las conversaciones que tiene con su prima a través del teléfono. Como ella habla de sus fantasmas y esta a su vez, bueno, pues se queda un poco escuchándola, pero no le da mucha bola. Cuenta lo que ella está haciendo, pero Lucrecia tampoco le da mucho tiempo, no le deja contar lo que ella va haciendo. Y bueno, se sorprende cómo cada vez pasa horas al teléfono pegajoso de la cabina de la cual tiene que llamar y que no se parece nada al teléfono de la habitación, que como había dicho Erika al principio, como ella está hablando desde el punto de vista presente, haciendo flashbacks, y ella ya sabe cómo es ese teléfono porque ya ha estado en la habitación cuando cuenta la historia. Sí, de hecho se encuentra en ese momento ahí en esa habitación mientras nos está hablando. Y ella empieza a contar una de las cosas que empiezan a hablar, un poco curiosa desde mi punto de vista, pero con también algo que ya Gemma habla en otros relatos, y es que se enfada porque se enfadan las dos porque Lucrecia le ha comentado, que también Lucrecia lo dirá en el apartado cuarto, que en la mecedora hay un agujerito donde ha encontrado unos huesecillos de cereza. Esto ya también se recoge, yo creo que tiene un fetiche esta mujer con las cerezas, porque se recoge también en otros relatos. Sí. Y bueno, es que los huesos de cereza son peligrosos, ¿eh? Sí, pero ella se los zampa. Además. Entonces se enfadan las dos primas porque ella le está contando esta historia, que es un poco flipada, ¿no? Que alguien te llame y te diga, pues mira, hay una mecedora, que hay un agujerito en la mecedora y me he encontrado unos huesos de cereza que a saber quién los chupó y quién se los comió. Y el tiempo que hace que está eso ahí, si te pones a pensar, te encuentras es como encontrarse, parece una tontería, pero si nos ponemos a pensar, es como cuando íbamos al cole y nos encontramos un chicle pegado en nuestra mesa. A ver, ¿dónde está ese chicle? ¿Me entiendes? Que eso lo ha chupado una persona. ¿Cuánto tiempo hace que alguien chupó ese chicle? ¿Sabes? ¿En qué contexto sería? Pues es esta paranoia la que se mete en la cabeza. Y entonces, además, perdona, si no recuerdo mal, hace como una analogía, ¿no? Son como huesos o exactamente. dices,
si hubiera encontrado huesos, dice, pero no, son huesos de cereza, en lugar de huesos de animal o lo que fuera, ¿no? O humanos, sí, también Sí, puede pero son ser. huesos, claro, al fin y al cabo, ¿no? Yo entiendo Sí, ahí que hay algo también relacionado con eso. claro, Sí, sí. la mecedora crujía como huesos viejos, Claro. Ujú. cuando lo describe al principio. A ver, hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos viendo los huesos desde el punto de vista de Lucía, que no es el mismo punto de vista que Lucrecia, que luego Lucrecia cuando habla de los huesos más adelante lo hace con una ¿cómo decirlo? Con un respeto y una importancia que es la que precisamente la que le quita a Lucía, y por eso precisamente pasa luego lo que pasa. Pero bueno, sí que yo aquí de este episodio sí que quería destacar 3 puntos de vista, ¿no? Porque hay aquí un tipo de bullying. Lo que pasa es que el bullying en aquella época ni siquiera existía como concepto. Hay 3 puntos de vista que en un solo párrafo se reflejan muy bien, que es el punto de vista de la madre, de Lucrecia, de las compañeras del colegio y de Lucía y la propia Lucrecia, ¿no? Punto de vista sobre lo que va a pasar, lo que está pasando, sobre la concepción de lo sobrenatural, ¿no? Y si me permitís que lo lea, ¿Vale? ¿no? Y es así, los 3 puntos de vista son, por lo que sé, por lo que me ha contado la tía, los primeros días, noche tras noche, deambuló por toda la casa, la recorrió entera. Cosas de la fantasía desbordante de Lucrecia. Hubiese opinado la tía si se hubiera molestado en descubrir qué hacía durante esas peregrinaciones nocturnas. Clarividencia, asuntos de espíritus, para nosotras, y simples rarezas de bruja verde, según las chicas del colegio. Entonces, esto nos pone 3 puntos de vista aquí sobre el papel, a golpe, de vista, para la redundancia, en un único párrafo, y esto ya nos deja claro, pues, un poco qué pensamiento tiene el entorno de Lucrecia, ¿no? Y de ellas dos, Y de ellas dos. y cómo el pensamiento también de Lucía, que era cómplice y estaba siempre con Lucrecia, ahora también es subjetivo. ¿no? Que es importante y es lo que hay en este cuarto apartado, que es esta pelea en la que cada una le da importancia a una cosa diferente. Y aunque antes ellas eran, como decía, cómplices en las historias de fantasmas y las historias que se contaban cuando eran pequeñas y lo que se imaginaban, ahora con la reclusión, entre comillas o no, de Lucrecia y la separación de ambas primas, parece como si Lucía se alejase del punto de vista y de la complicidad que tenía con Lucrecia, ¿no? Y de aquí sale, digamos, estas primeras discusiones que tienen y estos primeros faltas de comprensión, porque cada una empieza a ver el mundo de una forma diferente, ¿no? Y hablamos de los juececillos, que es un ejemplo, pero hay otros. No tengo, perdonad, no tengo el texto delante, pero ¿no es en este capítulo también donde Lucía habla del chico de la playa? Creo que era un poco más adelante. Justamente yo estaba pensándolo, que esta es la primera pelea, digamos, y luego entre el 5 y el 4 y el 5, pues ya ahí hay un punto de inflexión en el que ya dejan de hablar. Sí, de hecho aquí al final de este capítulo lo que hace es poner en boca de Lucía un cliffhanger, ¿no? O uno de esos anclajes que he dicho antes para llevarnos a la historia de Lucrecia, que es el tema de los huesos de cereza. Exactamente. Porque los huesos de cereza también tienen mucha relación con el tema del Memo, como lo llama Lucrecia, ¿no? Que es el chico este con el que tiene una relación, un enamoramiento veraniego, ¿no? Lucía. Entonces, Lucía, precisamente, acaba este capítulo diciendo que se enfadó con ella por el tema de los huesos de cereza, y aquí es cuando empieza Lucrecia a hablar sobre ese enfrentamiento o esa divergencia de opiniones, que es un poco, yo creo, el punto a través del cual o a partir del cual empieza a resquebrajarse esa amistad. Exactamente. Es que vosotros pensadlo, perdona, tú imagínate, ¿no? Que has tenido una relación íntima ahí con tu prima y bueno, en fin. Y de repente ya se va, se vuelve obsesiva o empieza a hablarte de cosas raras, ¿no? Y tú por tu lado como que sigues haciendo vida, ¿no? Y se lo cuentas también. Vacaciones, además. Está de vacaciones, es como, como ha dicho Víctor, es como una especie de amor de verano o algo así, aunque tampoco se entra mucho en definir eso, ¿no?
pero vamos, está claro que aquí empieza a haber una divergencia y una separación evidente. Exacto, y como decía Víctor, terminamos con lo de la cereza y empezamos el apartado número 4, donde vuelve a ser Lucrecia la que habla de su punto de vista con esta pelea, ¿no? Y entonces vemos algunas frases como, por ejemplo, tengo un secreto que no sé si compartir con ella, ¿no? Empieza a romperse un poco esta complicidad que decíamos que había, y habla de los huesecillos de cereza. Hoy lo he tenido claro, por lo de los huesecillos, sí. Le he recordado lo que habíamos leído sobre el vudú, OBA, hechicería, que yo intuía que esos huesos pueden guardar un deseo antiguo, un mal de ojo, un sortilegio de amor frustrado, que teníamos que averiguarlo, ¿no? Aquí se va con sus cosas. Esto, además de dejar un punto de vista claro de Lucrecia, nos advierte a nosotros de los conocimientos que tenían estas primas sobre determinados temas. ¿No? Sí. Claro, Cosas porque oscuras, historias de... Claro, no hay que olvidar también que el contacto con este tipo de hechicería, de magia, e incluso del contacto a través de la Ouija, que no sé si se menciona antes de forma velada, pero se menciona más claramente después. Esto crea un vínculo con ese mundo sutil que quizá también puede haber sido lo que haya promovido este contacto actual con la sombra, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque todavía es una cosa. Bueno, otra persona, otra cosa, algo. Sí, porque de momento está definiéndose, de momento Exacto. está en proceso de definición, que es una cosa que hace Solsona, que va definiendo esa sombra poco a poco, capítulo a capítulo, y a través de la voz de Lucrecia. Pero sí, este punto nos deja un poco claro que no eran unas ignorantes en este tema, y que cuando hablaban de fantasmas, Bueno, yo creo, yo la impresión que tengo es que en realidad les podía gustar el ocultismo, les podía atraer, y que especialmente a Lucrecia. Y de hecho es que en un momento dado dice algo así como, seguro que ni bien, como descalifica a su prima en ese sentido, como diciendo, seguro que realmente no llegó a creerse estas cosas en las que yo sí creo fehacientemente. Entonces, lo que pasa es que si fuera solamente vudú o hechicería, lo que mencionara sería algo, yo pensaría igual, pero menciona la OBA, ¿no? Que es algo mucho más específico y eso ya requiere una atención más concreta. Y no sé ni lo que es, pero ya te digo yo que no es algo que se encuentre de forma habitual como algo típico o propio de dos niñas. Y a mí quiero destacar también lo que hablábamos antes del tema del chicle, ¿no? Ese que has dicho de cuando te encuentras un chicle, y eso, pues, hay una frasecilla aquí que dice que, pues, hablando de los huesecillos de cereza, y es que, por un poco para rebatir la opinión de Lucía, de su prima, ella se reflexiona: ¿qué puede ser más poderoso que estos huesecillos pulidos que alguien ha mordido, lamido y escondido en el agujero que yo descubrí porque así lo quisieron, porque ella lo quiso? Exactamente. Y ahora con esto que dices tú, a lo siguiente que iba a leer yo, y al colgar el teléfono, me los he metido en la boca uno a uno y me los he tragado como mamá quiere que haga con sus pastillas. Y después las he colocado en el lugar de los huesecillos donde alguien las encontrará algún día. Es un buen lugar para esconderlas. Sí. Esto ya nos dice que, ya ha tocado fondo y deja las pastillas. Básicamente. Sí, y yo creo que más o menos... Y luego dice, duermo mucho últimamente. O sea, para mí es depresión, pero vamos. Es que no lo sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Porque... Sí, claro, puede ser muchas cosas y... No sé, estaba pensando a lo mejor en alguna especie de... Porque ¿por qué tomar las pastillas, no? Son antipsicóticos, son calmantes, son ansiolíticos, ¿qué son, no? Eso no se nos dice en ningún momento. Pero parece, o me da a mí la impresión, que el hecho de no tomarlas aumenta lo que va creciendo en su mente, ¿no? O esos contactos, no lo sé. Sí.
lo cual alimenta la idea de que... Antes de dejarlas, bebía fantasmas igualmente. Sí, es que igual no le hacía mucho efecto. No Sí, pero los fantasmas van cobrando forma, se van definiendo a medida que va dejando de tomar las pastillas, lo cual también puede que igual la dosis fuera insuficiente, únicamente, o sea, no sabemos. Yo creo que la ambigüedad está ahí sí, para lo que está. Sí, y aquí viene algo, de lo que quería hablar Eric, si no me equivoco, porque habla de, pues eso, de cuando dice que duerme mucho, dice que es una princesa en un torreón, Eugenio en su botella, y que ya no quiere que Lucía la saque de allí, ¿no? Y entonces dice que le habló de Dickinson, la poeta que se encerró en una habitación y pasó allí sus últimos 20 años. Yo creo que a colación de esto, Eric tenía algo que decir. Bueno, hemos dicho antes en el pre-podcast, os estaba comentando que hay una relación, es que se me ha ocurrido googlear un poco. Y me ha parecido interesante, simplemente para mencionarlo, porque parece ser que Emily Dickinson, en un momento de su vida, ya antes de morir, decidió encerrarse en casa y vestir solo de blanco. Y he dado aparte con un poema que está muy unido a la idea de este relato, que dice algo así como: no hay que ser una alcoba para estar embrujada. Léelo, pero bien. Sí, vale, mira. claro. No es muy largo. Dice: no hay que ser una alcoba para estar embrujada. No hay que ser una casa. Los pasadizos del cerebro exceden el lugar material más seguro. En reunión de medianoche, el fantasma externo que su interior haciendo frente a ese huésped más gélido, más seguro, cruzando al galope una abadía, las losas al acecho. Que encontrarse sin armas a una misma en un lugar desierto, una misma detrás de una, escondida, debiera darnos menos sobresalto. El asesino oculto en nuestra sala, debería darnos menos sobresalto el asesino oculto en nuestra sala, no horrorizarnos tanto. El cuerpo toma un revólver prestado, echa el cerrojo sin notar a un espectro superior o a otros. O sea, me ha llamado la atención el hecho de que mencione la alcoba, la casa embrujada. Te digo ya que seguro que viene de aquí esto, ¿eh? Sí. Claro. Yo entiendo que aquí hay una referencia explícita adrede, claro. Pero que me ha parecido interesante porque me gusta cuando los relatos crecen fuera del relato, ¿no? Y tienen esa referencia. No, sí, total. Y además, bueno, pues esto que dice el poema es que nos tiene que dar incluso más miedo lo que hay escondido que si incluso tuviéramos a alguien con una pistola dentro de la misma habitación. Y aquí, bueno, pues se nos introduce este alter ego o esta ella que hay en la habitación justamente también con Lucrecia, ¿no? Que creo que también el poema va por ahí. Y los entrecijos de cerebro, como decía, ¿no? Está todo muy ligado. Sí, es como la casa embrujada, o sea, lo de fuera versus lo de dentro, ¿no? Y que dentro también puede haber esas presencias, ¿no? Bueno, para mí lo evoca. Sí, otro desván, ¿no? Claro. Parte alta de la casa del cuerpo, digamos. Bueno, y entonces terminamos esta cuarta parte con esta pelea que hay, esta falta de comprensión que de hecho se verá en la parte 5 de Lucía, que dice tal cual: sí fueron la locura el colmo del vaso, ¿no? En esta parte 4 y esta parte 5 hay esto que decías tú, Eric, esta conversación de que una quiere hablar del chico aquel que ha conocido, la otra no quiere escuchar y se pone a hablar de fantasmas, de los huesecillos y de todas las paranoias estas. Y aquí ya hay realmente pues una ruptura en la que ha dejado las pastillas Lucrecia, se enfadan porque ya no se entienden y dejan de hablar. Sí. Además, Lucrecia, antes de acabar, perdón. Antes de acabar, Lucrecia ya sentencia que ya no puede confiar en ella, que ya no, que la siente muy lejos de sí, porque no comprende nada y que no ha visto esto y que no puede entender lo que le está pasando y así que va a pasar de ella. Exactamente. Y entonces en esta parte de Lucía, pues ya no sé si queréis, voy a leer, se me ha caído el lápiz, un pequeño parrafito que ya nos anticipa bastantes cosas
y que pone fin, digamos, a esta relación y se ve aquí un poco toda la movida que hay ahora mismo entre Lucrecia y Lucía. Me había molestado su bufido, el desinterés por aquel chico insignificante, sus celos. Respondió que no era ninguna poeta quien susurraba por las noches, claro, y que no fuera tonta. Me intuía que había sido una mujer como nosotras, joven, aunque la edad de los fantasmas no fuera concreta y ella fuese tan vieja como esta casa. No son las casas las que recuerdan Lucía, sino sus fantasmas. ¿Sabes que a esta casa la llamaron la casa de la colgada? Me lo ha dicho ella, la que susurra. La encerraron aquí por amar en exceso, por ser tan distinta, por nosotras, como yo, Lucía. Insistió de nuevo en los amores que no expiran con la muerte y que matan en vida. Y aquí ya se nos desvela, ¿no?, bastantes cositas. Sí. ¿Qué estaba pasando con las primas? Sí. Hay gossip. Bueno, se nos dice claramente que ella, por lo menos Lucrecia, se considera pues una persona que, catalogado en esa época, amaba en exceso, ¿no? Que seguramente pues sentía un amor de todos los aspectos, también físico, por su prima, y que probablemente tuvieran algún tipo de relación entre ellas y que por eso las separaron, ¿no? Porque compartían demasiadas cosas. Hemos visto antes las escenas, ¿no?, de la cama, que querían ser, ¿no?, como estas divas Las coquettes. Exactamente. Y ahora ya se nos indica que el fantasma, ella que hay ahí, le ha susurrado al oído el por qué está ahí, ¿no? Y qué es lo que ha pasado. Y que puede ser que esa otra persona sea alguien que le pasó algo así. Sí, por eso decía yo también que quizá en esa época una relación homosexual se podía considerar un trastorno, una enfermedad, y la trataran precisamente la separación, las pastillas, aparte de que hubiera algún tipo de trastorno esquizofrénico, alguna psicopatía, alguna historia, pues creo que todo confluía o estaba en ese caldo de cultivo o en esa excusa, ¿no?, para separarlas y que intentaran enmendarse. Porque en un momento determinado anteriormente sí que es verdad que Lucía habla de que ya era hora de que dejaran de jugar a esos juegos, de que empezaran a madurar, ¿no?, y que se dejaran de tonterías. Entonces, a lo mejor se refería también no solamente a los juegos con la Ouija, que la menciona, sino a estos juegos de exploración, de descubrimiento sexual. Es que tengo la frase aquí delante, dice: a ver si así dejábamos de jugar con lo que no entendíamos, aunque fuera imposible olvidarnos la una de la otra. Claro, puede tener el doble significado que tú dices, jugar con lo desconocido y jugar entre ellas, ¿no? Esa relación homoerótica. O sea que sí. Va quedando claro lo que está pasando. Y un apunte solamente. Decía yo al principio lo de que la casa la había comprado barata, la madre, pues precisamente porque ya se ha mencionado lo de que hubo una mujer, la colgada, que murió allí, ¿no? No sé si se ha dicho ya a esta altura de la historia cómo murió, pero... Se llama la casa de la colgada. Ya, pero es que también tenía el doble, o sea, también tenía el doble sentido, porque creo que también al final el doble sentido. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso quiero decir, una casa en la que alguien se ha suicidado, pues siempre va a ser más barata. Siempre es más económica y de hecho es tema recurrente en casi todas las historias de casas. Claro, es un tópico per se. Pero que siempre funciona. Pero que sea un tópico no quiere decir que no vaya a funcionar. O sea, está bien jugado, en este caso está bien jugado. Funciona incluso desde la peor casa encantada del mundo, que es la de Dúplex. Ya te digo. La verdad es que sí, no tiene nada de pinta de casa encantada. Pero es una casa encantada porque se tienen que deshacer de esa vieja que está ahí haciéndoles la vida imposible. Es una comedia, pero es una casa encantada que ellos compran barato porque está la mujer ahí viviendo, que podría ser un fantasma también, y que no la pueden echar, ¿no? Pues es un poco esto. Lo que pasa es que es la racionalización, digamos, de la casa encantada. Claro. Pero efectivamente... Y bueno, y pasamos ya a allá cuando ya empieza ya para arriba Lucrecia y ya se le va la perola bastante. En esta parte 6, donde ya los fantasmas son tangibles
Ya no sé si esto es depresión, o sea, es una mezcla de todo, como decíamos antes. Lo mismo empezaron a obligarles a tomar, o sea, las separaron y le obligaron a tomar pastillas pensando que tenía algo, y justamente el hecho de separarla de la persona que más quería y de hacerle tomar pastillas le ha hecho realmente tener algo. Entonces mezclamos paranoia, uy, hay unos perrillos por ahí. Hola, perrillos. Sí, los perrillos. Paranoia, reclusión, porque pareciera incluso ya en este punto que tuviese agorafobia, porque dice literalmente, no hay que salir porque ella me ha dicho que los lobos están ahí fuera. Los lobos se podría referir, bueno, pues lógicamente hace referencia, pues puede ser Caperucita Roja, por supuesto, no dudo que viniendo de Gemma hable también de Caperucita Roja, pero también de la sociedad justamente machista que criticaría el tipo de relación que tuvieran ellas, ¿no? Entonces, esto creo que viene los lobos, el frío, dale. Para mí, perdona, es que claro, aquí se origina un contraste también muy interesante, un poco cómico incluso te diría, porque la prima que está hablando desde la cabina en verano, pleno agosto, ¿no? Y la otra está como con visiones de lobos, nieve, que dices, pero sí es verano, ¿no? O sea, pero es como ya se ha metido tanto dentro de esa neura o de ese pensamiento que la envuelve. Nada, solamente decir eso. No, está muy guay porque justamente esto ya nos lleva no solamente al punto, al clímax de la locura de Lucrecia, sino justamente esto es una metáfora, creo también, de la disparidad de los pensamientos de cada una, de cómo se han alejado hasta tal punto de que tienen percepciones completamente distintas entre ellas, que eran las dos que estamos juntitas desde el principio, ¿no? Entonces, pues eso. Y bueno, dice cosas así como lo demás me da pereza, por eso decía lo de la agorafobia, ¿no? Ya hubo un momento antes en un pasaje que leyó Víctor en el que ella salía por la noche de la casa y paseaba y tocaba las paredes y recorría la casa, iba por agua o quizás por un vaso de leche. Llegados a este punto ella ya no sale de la habitación, ha dejado de hablar con la prima, le ha bajado el teléfono a su madre porque ya no quiere ni que suene el teléfono y se queda encerrada ahí. Y de hecho ya hay un momento que ya no sé, lo tenía por aquí, pero no encuentro una frase en la que dice que ella ya ni siquiera come, come poquísimo. Y porque le dice que ¿cómo dice? El ayuno es el mejor alimento para los muertos o algo así, dice, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, para los fantasmas, sí. Exactamente, el ayuno es la mejor dieta de los fantasmas o algo así, dice. O sea que ya ahí nos anticipa que o el fantasma diciendo que no coma o es que ella misma sabe que va a haber una transmutación, ¿no? Y que pronto pues será también un fantasma. Sí, aquí también, perdón, aquí también ella, Lucrecia, ya es consciente de que, bueno, de que el momento culmen se acerca, ¿no? Y ella misma incluso se dice que dice que estoy loca, colgada, como dijeron de ella, y no comprenderá lo a gusto que se está en mi alcoba. Tampoco Lucía lo hizo. No entendió que solo en este desván me siento a salvo, libre, sin nada más que paredes blancas, sombras y una ventana parisien que va directa al cielo. Entonces aquí, aparte de pues eso, de la ambientación de los lobos y tal, pues ella ya va anticipando que, bueno, que igual ella es la colgada ahora y, bueno, en este presente, igual que lo fue la otra en un pasado que igual es remoto, igual no, pero bueno, que les une ese adjetivo dentro de esta casa, ¿no? Exacto. Terminamos ese punto número 6 con una frase bastante inquietante que dice: si supiera que aquí no estoy sola, que esta habitación nunca ha estado vacía, ¿no? Y volvemos a esto, las historias pasadas, ¿no? La huella que dejamos durante nuestra vida en las casas y bueno, pues esto viene claramente de toda la investigación paranormal, ¿no? Como que la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma y queda dejando una huella en las casas y claramente la huella de esta casa o una de ellas es todas las personas y todos esos fantasmas que le están susurrando al oído, dice aquí como si fuera una serpiente, lo que ha pasado, lo que pasará, ¿no? Y lo que va a hacer ella.
Y bueno, vamos... Sí, dale. Perdona, ese es el momento también en el que dice algo así como que la madre no es consciente de que esta habitación en realidad no es blanca, creo, o algo así, Y ¿no? por ahí lo dice, sí, creo que sí. Es que yo ahí cuando he leído eso también he entendido, creo que en realidad es como que como si estuviera hablando de sí misma, ¿sabes? Como a la madre le gustaría tener una hija normal, ¿no? A la que trata de domesticar, en parte con las pastillas, alejando. Y es como que ahí, al decir eso, a mí me decía algo así como, es que esta blancura que mi madre quiere ver en realidad no es tal. O sea, aquí hay mucha sombra dentro. Y como si hiciera un paralelismo entre la habitación y ella, ¿no? Pero bueno, eso... La lectura que yo he sacado es lo que me ha evocado. Que de hecho es una habitación que la madre quiere decorar, igual que quiere hacer, como tú dices, con ella, ¿no? También vamos a decir una cosa, no sé, no invierte mucho tiempo ni mucha cosa la madre en esto. No, ninguno. O sea, a mí el pasotismo de la madre me alucina. Tal cual. Sí, la madre la ha enjaulado ahí, la ha dejado, o sea, le deja tranquila, le deja hacer su trabajo, ella se encierra por otra parte y bueno, que cada uno a lo suyo, mientras que siga viva, pues ahí vamos. Pero en realidad todo iba en otra dirección. Sí. Continúa, Chris. Bueno, y ahora aquí hay una parte bastante, pasamos al punto número 7, ¿no? Al apartado 7 del relato, donde es Lucía la que habla y es una parte bastante inquietante que me gustaría leer, porque, bueno, desvela también muchas cosas. Y ella, hablando de los lobos, ¿no? Y ella insistió en que por las noches escuchaba aullidos. Y después empezó a contradecirse, suspiraba y contaba disparates, como que algunos sí que sollozaban igual que un bebé. Y añadía que a lo mejor lo eran, esos bebés que nunca tendríamos, con dientecillos de lobo y que te mordían por dentro, picoteaban en tu interior como pájaros de mal augurio y te revolvían las entrañas. De eso habló Lucrecia esa tarde, ¿no? O sea, ya aquí está patente que aquí va a pasar algo bastante chungo, porque esta frase de los bebés que nunca tendríamos, también creo que una vez más hace relación a la relación, valga la redundancia, que tienen ellas dos, la infactibilidad justamente de que puedan tener de descendencia, no solamente porque sean dos mujeres, sino porque... puntos suspensivos. Sí, ¿Algo que queréis apuntar de este apartado número 7? Sí, bueno, yo digo que hoy otra frase que bueno, que empieza lo que es a determinar, pues eso, la locura que ya está cobrando forma, ¿no? De forma más patente. Y después empezó a contradecirse, suspiraba y contaba disparates. Lo de referente a lo que hemos dicho de los lobos, luego lo hace una amalgama ahí. Y ya pues el delirio de Lucrecia está en un punto bastante álgido. Y dice en el relato, y dijo que los lobos, bebé, pajarillo le picotearían el estómago si salía afuera, y el corazón. Le temblaba la voz y le pregunté por qué. Respondió que solo tenía frío, pero estábamos en verano, esto es lo que hablábamos antes. Y también dice que le confesó que por fin la había visto a ella, a la dama que era vieja, pero que no era vieja, que era una sombra hecha de todas esas manchas que serpenteaban pared arriba y abajo. Porque dice que los fantasmas carecen de edad. Y hay aquí una frase que le dijo Lucrecia a Lucía, que también es bastante reveladora, que la frase es simple, pero con mucho sentido, que es, somos lo que fuimos. Y esa frase, pues, lleva implícito, pues, bueno, que pase lo que pase, pues ellas son lo que fueron y seguirán siéndolo, pase lo que pase. Por lo menos para ella. Por lo menos para ellas, claro. Y esto tiene mucho sentido hacia el final también. Entonces, y bueno, y tiene sentido en tanto en cuanto hablan de la huella invisible, pues de ese que perdura en los objetos, las casas encantadas, en ese mundo anclado pues entre otros dos mundos, no sé. Bueno, y aquí ya cuando pasamos al punto 8, Eric aquí era donde lo decía lo de, y sé que está en lo cierto porque el ayuno es el mejor alimento para los fantasmas. Ahí era cuando ya estamos casi terminando el relato, nos quedan solo 2 apartados, el 8, que es desde el punto de vista de Lucrecia,
y el 9, que es desde el punto de vista de Lucía. Y no sé si queréis añadir algo antes de que desvele qué va a pasar en el 8. No, adelante. Sigue. Bueno, pues hay una cosa, un paralelismo que a mí me gusta mucho, una metáfora muy guay, que es esta de la cabeza llena de arañas que hacen cosquillas, ¿no? Que es el reflejo justamente de lo que el murmullo que hay, de esta enfermedad mental, de algo que te está diciendo lo que tienes que hacer. Y bueno, pues voy a leer en vez de desvelar qué es lo que va a pasar. Un segundito. Creo que era por aquí. Ya veremos si me equivoco. Pero tengo que ser cauta para que todo salga bien. Mamá sospecha, lo sé. ¿Hace cuánto? ¿Días? ¿Horas? Ya casi me da lo mismo. Desde que bajé para dejarle el teléfono en el salón. Así hay menos objetos inútiles aquí. Pero insistí en subírmelo de nuevo, en que hiciera las paces con Lucía, como si fuera mi problema. Incluso me ha amenazado con quedarse junto a mí mientras como. Si nunca ha estado conmigo, dice que me estoy quedando en los huesos, traslúcida, como una cáscara de gamba. Bah, soy una crisálida, mamá, y pronto volaré igual que una mariposa. Entonces aquí ya nos desvela lo que va a pasar y lo que pasa. Lo leo, que es el final de la parte 8. Mamá no se da cuenta de que la habitación no es blanca. No lo fue nunca. No he visto lo que se oculta tras la pared, en la suciedad, entre los bichos que trepan por las esquinas, ni los ojos sin pupilas, ni iris que me vigilan y cuidan para que me una a ellos. Y yo ya, con los míos abiertos o cerrados, solo la escucho a ella. Podría decírselo a mamá, mas no serviría de nada. O a Lucía, pero sé que no lo comprendería aún. Lo entendí hace un instante que podría ser un siglo. Solo ella me ayuda a verlo todo de forma distinta, a hacer esto mucho más agradable. Me susurra que no seré la primera, seguro que tampoco la última. Mamá diría que me estoy volviendo loca, colgada del todo. Ella solo sé, por fin, que estaré a salvo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, chicos? Sí, bueno, esta es la última intervención de Lucrecia. Aquí ya digamos que se cierra el capítulo con su voz, ¿no? O su voz cierra su propia experiencia. Y ahora ya lo que nos queda es la reflexión de Lucía, ¿no? Que con es un respecto poco... a esto que ha pasado, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí no sabemos, o sí que podemos intuir, porque bueno, nosotros ya nos hemos leído el relato. Entonces, claro. el párrafo que acabo de leer, justamente esto de que por fin estaré a salvo, es que realmente ha pasado algo ahora mismo, ¿no? Sí. Se ha cerrado el párrafo, no ha sido directa y no nos ha dicho exactamente qué ha pasado, pero sabemos que hay algo que ha pasado. No, aparte Solsona ha ido dando rodeo durante todo el relato. Ha ido dando, pues eso, pinceladas a través de la voz de una, de la otra, usando los tiempos de forma, pues eso, muy hábil para escondernos la verdad, pero sin dejar de esconderla, o sea, no escondiéndola del todo, sino hablando de esa manera tan velada, ¿no? Y aquí el siguiente capítulo, que es el último, que es ya la voz de Lucía, empieza así, dice: todo lo que conozco acerca de lo que ocurrió, de lo que hizo Lucrecia, lo sé por la tía. O sea, ya mera especulación. Ya ella, pues, además, se sienta en la mecedora, ¿no? Y bueno, este párrafo, que es el que sigue, habla un poco de esa situación, o ubica a Lucía en esa situación que es la misma que estuvo, en la que estuvo Lucrecia, y que anticipaba al principio del relato, ¿no?, que iba a pasar, que es lo que decíamos antes, ¿no? Se la vio aquí, dice, sentada, balanceándose, sin decir palabra, como yo ahora me mezo al compás de las ideas que patalean en mi cabeza, arañas que me hacen cosquillas, hilos que se cruzan y tejen los malos sueños que a lo mejor me ayudan a entender qué le pasó a Lucrecia. Y aquí ya vemos que hay cositas que estaban antes en la mente de Lucía, o sea, de Lucrecia, perdón, y que ahora están como contagiándose. Anidando, sí, están anidando en la mente de su prima. Sí. A mí, es que te iba a cortar antes, pero bueno, ya que te has adelantado. Sí.
Que nada, que a mí me ha gustado el increscendo de esta voz alucinada, ¿no? Que ha tenido Lucrecia hasta el final, que ya tiene como esa cosa de... O sea, cuando le dice a la madre lo de que se ve como una crisálida, ¿sabes? Como está como... ¿cómo Está bien arriba, vaya. Sí, o sea, es una voz totalmente alucinada hablando como de una transformación que va a sufrir, ¿no? Y que va a ser para bien, pero claro, que todos sabemos o nos imaginamos que no va a ser para bien. Y nada, ya efectivamente el relato avanza hasta esta situación que tú estabas contando, Víctor, y bueno, ya mostramos el final, ¿no? Claro. Sí, claro, Y señoras y señores, la Diña, porque es la casa de la colgada. Le quitamos todo el misterio porque hemos estado leyendo y diciendo mucho misterio, pero ahí vamos y parece ser pues que justamente es la casa de la colgada, que hay esta huella de la que hablábamos antes, que le está susurrando y que justamente hace que ella misma pase por el mismo destino por el que pasó la o las antecesoras. Anteriores. ¿No? Exactamente. Y bueno, y estas pistas también que iban dando, no solamente la blancura, sino que desde el primer momento que Lucrecia describa en la habitación, describe, como decía antes, ¿no? No sé si os acordáis, al principio del podcast, pues una habitación completamente blanca, un techo con un ángulo perfecto, una ventana parisien, una cama y un gancho del que la madre quería colgar las cortinas. Y este gancho se repite bastantes veces y sale por todos lados en el relato hasta que aquí ya se nos dice por qué, que si no hace falta ser muy rápidos para saber qué será del gancho del que colgará la sábana de la que ella misma colgará después, ¿no? Podemos llamarlo gancho, podemos llamarlo pistola de Chekhov. No, estaba pensando, es un gancho de Chekhov. Gancho de Chekhov. Sí. Y esto bueno, es solo para entendidos. No Sí, solo para entendidos. Bueno, sí. Y nada más. Y ahí estamos. Y entonces esta última parte de Lucía, pues es eso, ¿no? Es eso que estábamos hablando, que hablabais vosotros, Víctor y Eric, esta transmutación de lo que estaba pensando Lucrecia, que ahora parece ser que a pesar de que las dos tenían puntos de vista muy diferentes, puede ser que realmente dentro de la habitación hay algo que cuando tú te metes ahí, se te mete dentro, te invade y te hace empezar a tener estas telarañas en la cabeza. Efectivamente. Aparte de que esa visita estaba profetizada, o sea, ya se había dicho que la prima iría y seguiría sus pasos, o sea que aunque el relato corte ahí y no nos muestre la muerte de la segunda prima, entendemos que puede ser que sufra la misma suerte. Sí, y a lo mejor no se cuelga, pero no hay que olvidar que donde antes había huesos de cereza, ahora hay una cantidad de pastillas ingente, ¿no? Y es bueno, lo mismo que pensé yo, Víctor. O sea que... Sí, es que ese elemento se queda ahí como bomba de relojería, ¿eh? Que claro, y tú te quedas ahí pensando de, ¿quién se va a comer esas pastillas? No puede ser. A ver, y que aquí en este último episodio, Lucía rasca esa zona. O sea, entonces, bueno, igual no es nada casual. Y igual que lo de la crisálida, a mí me hace gracia, porque justo acababa de decir Lucrecia a su madre que, pues eso, que era una crisálida y que pronto sería una mariposa y tal. Y luego, Lucía aquí en el relato dice, y como ya sabemos que, bueno, no sé si decimos que sea Lucrecia se ha colgado, ¿no? No lo hemos dicho, pero yo he dicho que se la diñó. He dicho la diñó. Sí, la diñó, pero vamos, la diñó porque se Víctor, lo hemos dicho, que se puso la sábana blanca en el cuello y se colgó del gancho. Pues luego dice Lucía, y contra todo pronóstico la soga, que no era soga, resistió y la dejó meciéndose como una mariposa pálida y muerta. Al mismo compás que el de esta mecedora que se quedó vacía esa tarde y que me acoge ahora. La mariposa ha salido de la crisálida. Sí, tanto que ha salido. Entonces... O por la ventana. Claro, y entonces aquí también... Claro, aquí es cuando empieza en estos últimos párrafos, es cuando empieza Lucía también a dar esas señales
de que algo en su mente se está torciendo, de que empieza a ver cosas o a pensar cosas que no son propias de ella, o sea, ¿no? Y ella misma intenta justificarlo. Bueno, intenta justificar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, Pero ¿cómo que intenta justificarlo? ¿Cómo lo justifica? Que no recuerdo eso. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, ella dice, tal vez los lugares tengan buena memoria para los malos recuerdos y los atrapen con la misma facilidad con la que una hormiga cae prisionera en un tarro de miel, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos antes, de la impronta que dejamos en las casas. Y justamente esto es lo de toda la teoría de casas encantadas y de fantasmas y de recursiones, ¿no? Y de justamente este velo del que hablábamos al principio, de que nos hacen creer que se trata de una enfermedad mental y una paranoia para realmente dejarnos ahí y no estar seguros si es eso o si realmente hay una presencia que posee a las personas que entran en esa habitación. Sí, porque ya en el último párrafo ya es donde nos deja ahí con ese punto de ambigüedad, pues nos deja patente que quizá ella también está viendo lo que vio Lucrecia y que no entendía entonces, pero ahora que sí empieza a entender, ¿no? A mí me recordó también al papel amarillo. Sí. ¿No? Es un poco esta historia, ¿no? de soledad. ¿De quién era? No me acuerdo ahora. Era una escritora también, creo. A ver, lo busco, pero podéis ir hablando mientras yo lo veo. Bueno, si quieres, si queréis que leáis, si queréis que lea el último párrafo, que es el que cierra ya la historia y... Charlotte Perkins. Sí, sí. Pues mira, si queréis leo el último párrafo, lo lees tú, Cris. Dale. Mira, siento también que las paredes no son del todo blancas. Distingo mi sombra reflejada en este desván, en la alcoba blanca de Lucrecia. Pero no es una sombra solitaria, y no me sorprende. Dejo que mis dedos recorran la madera de mi mecedora y hurguen en el agujero del reposapiés hasta hacerme sangre, igual que Lucrecia. Porque Lucrecia tiene que haber dejado algo. Todos sabemos qué. Y me imagino a Lucrecia cayendo, hasta que la soga sábana cabello se para y la quiebra, llevándola allí donde quería, donde ella deseaba que Lucrecia estuviera. Un buen lugar para la fantasía. Me susurran que me reúna con ellas, para que ahí fuera no nos hagan más daño y estemos siempre juntas y libres, en este desván que guarda todos nuestros sueños y tiene un ventanuco de cuento que va directo al cielo. O sea, y así acaba. Sí, lo que decíamos, ¿no? Ella, por ejemplo, es lo que decíamos, ella no, o sea, empiezan a pensar cosas diferentes, pero aquí se da cuenta de que, bueno, que quizás está en un lugar mejor y ese lugar mejor es ella. Creo que también hay un poco, además de lo que hablamos de los fantasmas, toda la noción de la melancolía, ¿no? De que olvidas la relación que tenías con una persona hasta que la persona no está y entonces ahí es cuando se hacen más patentes, ¿no? Las cosas que hicisteis juntas, ¿no? Lo que ya no podrá ser, ¿no? Y todas estas cosas. Y en esos momentos en los que ya uno no recuerda más los problemas ni las discusiones, sino solo los buenos momentos y que querría estar con esa persona. Entonces quizás este punto, ¿no? Ahí otra vez esta influencia, ¿no? De esta cosa o esta ella que le dice vente, que se está muy a gusto, y ella misma que se está dando cuenta de que ya no podrá volver a hablar y no hubo esta última conversación. Porque en un momento dado se dice, pero no la hubo. Así que, pues, el relato la verdad es que es interesante, merece la pena leerlo. Yo lo he leído un par de veces y la verdad es que con una lectura más atenta te vas dando cuenta de muchos detalles. No hay nada tampoco de aquí, no deja mucho al azar. No, aparte yo entiendo que el relato dentro de la antología, que con esta relación que atraviesa, ¿no? De lo blanco, que es transversal a todos los relatos, imagino que también ganan textura, ganan riqueza, no lo sé. Me imagino, ¿no? Todos son historias, como decía, de desvanes. Siempre hay un elemento o de desvanes, pero no tiene por qué ser todo, como en este caso, sí que ya este es el apogeo, ¿vale? Toda la historia es dentro del desván y toda la locura es dentro del desván y la blanquedad, digamos, es suma, que creo que por eso se ha dejado este relato para el final, pero digamos que estos son cosas que aparecen absolutamente en todos los relatos.
En todos los relatos hay un desván, en todos los relatos hay un elemento blanco, en todos los relatos hay un punto de locura, en algunos más que en otros, y en todos los relatos hay esta perturbación y también el recuerdo a la sangre, ¿no? Y a lo rojo. En este caso, solo las cerezas que están chupadas y es solo el hueso, pero sí que remite también a otros relatos donde hay cerezas y trata de cerezas. Yo por lo que he visto, como te decía, fuera de programa, referente a Blancogramas, sí que he visto que aparte de lo que hacen en el mismo relato, que es unir palabras entre párrafos, entre puntos de vista, también lo hace entre relatos. Entre relatos, claro. Sí. Entonces, no hay una conexión directa, pero sí que hay como guiños entre relatos. Como el tema de los huesos de cereza, que en uno de los relatos pues es importante, muy importante el tema de las tartas de cereza, ¿no? Y ese contraste. A Gemma le encanta. Por eso, ¿no? Es porque a ella le gusta mucho el eso lo introduce, claro. Entonces, mete muchos elementos de este tipo. Sí, además que la mancha de cereza no se va de la ropa. Y si es blanca, peor. Y si es blanca, peor. Así que se lo digan a Emily Dickinson. Sí. Yo también, lo que me ha parecido ver en el prólogo es que hacía mención a bueno, que le interesó como tema la figura de la loca del desván, ¿no? Y creo que un poco en contraposición. Ella misma se dice loca del desván y justamente lo que decíamos, tiene un programa que se llama Un desván propio, donde solo invitan a mujeres y justamente esto es, digamos, no me sale, bueno, el entorno un poco mitológico que rodea y de la cual se rodea ella misma, ¿no? A propósito, ¿no? De locas, desván, mujeres escritoras y cosas de casas encantadas. Que he visto por ahí, creo que en el prólogo, pero no sé si, porque también he estado buscando un poquito sobre el libro, que hay como un contraste, una contraposición, o le interesa eso a la autora, de la figura del ángel del hogar versus la loca del desván, ¿no? El ángel del hogar, ya sabemos, esa figura de la mujer que está en casa pero feliz, ¿no? Porque está hecha para estar en casa y servir al marido, bla, bla, bla. Y versus lo que en realidad está más cercano, ¿no? A que mira lo que le ocurre a esta chica, que precisamente por no dejarla vivir una vida, se la llevan aislada a una habitación en la que de repente se empieza a introducir hacia adentro, se vuelve introspectiva, alienta a los fantasmas, etcétera. Se convierte en la loca del desván. Claro, en la loca del desván. Y bueno, no os olvidéis que si yo os digo habitación blanca vacía, ¿en qué pensáis? Pues en un manicomio, perdonad. Claro, aparte, es cierto. Sí. Blanca y con 4 paredes y una calle. Sí. O en el sur de Borges. También. Bueno, no, pero sí, es verdad que la analogía entre un sanatorio mental está clara, claro. Está clara, sí. Bueno, pues sí, ¿no? El relato de... Llevamos 1 hora y cuarto. Ya cada vez... Somos unos pesados. Vamos batiendo nuestro récord semana tras semana. Eso es que Chris no se quiere ir. Pero es que vamos a tener que empezar a cortar un poco más y hacer las escaletas más pequeñas, chicos. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer... Pero bueno, ya para la temporada siguiente. Ya... Sí, para la segunda temporada. Lo siento, pero os jodéis, los oyentes. Espero que os guste, que nos enrollemos, y si no os gusta, pues ya demasiado. Bueno, a ver, hasta hace poco nos dijeron que programas así largos, que encantadísimos, que adelante, y yo a esa gente que nos dice que estos programas largos les gustan y que lo disfrutan, pues ole ahí, muchas gracias. Dices, pues vale. Pues vale, claro, efectivamente. No, yo me estoy riendo porque yo le dije a Víctor también el otro día que alguien me dijo que aprovechaba la media hora que tenía del trabajo para escucharse el podcast y ahora ya no puede porque dura 1 hora y cuarto. Pues lo escuché en 3 días. Bueno, que de un rodeo. Le pones media hora un día, media hora otro día y media otro día, ya está. Llega tarde al trabajo. Pero bueno, sí que es verdad que con Blancogramas, la Alcoba Blanca y Gemma Solsona, pues sí que despedimos a Chris Tenás porque esta es su última participación en la primera temporada de Fisiópatas. Yo espero claro, esperamos tenerte aquí la segunda temporada, ¿no, Chris? ¿Cómo lo ves? Bueno, si no estoy es porque me han matado, así que help. Bueno, te tenemos la Ouija a mano. Vale, pues me encantaría, ¿eh? Yo, si me muero, os contacto desde el más allá. Sí, hacemos aquí. No sé, igual, Víctor, podríamos hacer el programa tuyo y ya está. A mí me da buen rollo que Chris nos empiece a hablar desde el más allá. No por nada, Chris.
A ver, ¿podríais agregarle algo especial a los podcasts? Sí, seguro. Psicofonías. Claro. Sería guay. Oye, igual hay alguna por ahí que no nos hemos parado a escucharla detenidamente, pero igual alguna voz ha surgido por ahí sin que nos demos cuenta. Sí, Pues, bueno, yo tampoco no quiero sabemos. darle para atrás a los audios ahora. Sí. Paso de investigar por ese punto. Bueno, pues eso, que hasta aquí el episodio de hoy, el episodio, si no me equivoco, es el 36. Gema Solsona, lo que es la Cova Blanca, dentro de Brancograma, se publica en 2021 por Inlimbo, efectivamente. Creo que merece la pena acercarse a esta autora, por lo menos a este libro. Creo que tiene un estilo particular propio, bastante o sea, que la identifica, ¿no? Por lo que decía que pues un lenguaje muy particular. Y nada, si queréis seguir a Chris, pues la tenéis en su perfil de Instagram, @chris.t.nash. La podéis seguir sus entrevistas, Grito Pelado. Y Chris, dinos dónde podemos encontrarte, quien quiera leerte, porque también escribes, dónde puede hacerlo. Vale, pues mira, escribo tanto ficción como artículos también de literatura. Entonces, si vais a mi Instagram, que es exactamente este que está aquí abajo, veréis que está también un Linktree, y si le dais ahí, pues tenéis todas las publicaciones en revistas. Y también tengo una publicación recurrente mensual en la web Libros Prohibidos, que hacen reseñas, análisis literarios y también, bueno, entrevistas a escritores, e incluso si hay algún festival literario, pues ahí los recopilan muy bien. Y lo que yo hago es simplemente hacer una especie de artículo en la que comento 3 libros con el pretexto de analizar brevemente, en 1.500 palabras, un tropo de la literatura de terror. Y poco más. Eso, el programa Grito Pelado, que sigue adelante, intentando ser 2 veces al mes, que no siempre es posible, y poco más. Bueno, para ir resistiendo ya la segunda temporada. Sí, bueno, ya todavía estamos a mitad de la segunda temporada, o sea, el próximo programa creo es el número 11 de la segunda temporada. La primera tuvo 22, así que pues eso, mitad. Muy bien. Pues ¿Cuándo lo sueles acabar la temporada, Chris? Yo hago año anual. O sea, vale. sí que a veces hago, dependiendo de los escritores, puede ser que haya algunas pausas u otras. Por ejemplo, este domingo pasado pues iba a haber uno, pero no hubo porque no pudo ser. Entonces yo soy bastante flexible en estas cosas. Entonces normalmente suelen ser 2 al mes, el domingo a las 6:30, pero no tengo fechas súper fijas porque dependo también de la disponibilidad de los escritores a los que entrevisto. Pues, entonces, bueno, suelen ser 20, incluso el año pasado creo que estábamos haciendo una entrevista algo así como el 21 de diciembre o algo así. O sea, apurando ahí al máximo. Sí, yo propongo, y si me dicen que sí, para adelante. Sí. Y bueno, pues... Hombre, claro. Que no lo conozcas, bueno. Nada, nosotros... ¿Qué? ¿Perdona, qué? No, pues eso, nosotros, Eric Luna, que Eric Luna da talleres. Si quieres hablar un poco de tu labor para que... haga promo, ¿no? Claro. Hombre. Bueno, la verdad es que ahora mismo, en realidad, nos acercamos a fechas veraniegas, como te estaba comentando antes, y ahora se parará todo, pero bueno, quien le interese echarle un vistazo a lo que hacemos aquí, storybill.lab en Instagram y que vaya viendo. Yo normalmente anuncio siempre que sale un taller, un curso. Sí, bueno, a través de tu perfil de Eric Luna, eric.fluna, o a través del Linktree de Fisiopatas, que ahí tenemos información tanto del Linktree de Chris como de Eric como el mío. Entonces ahí está toda la información. Un Linktree para unirlos a todos. Exactamente. Sí, Linktree único. Y si no, bueno, un mensaje, si claro, exactamente, efectivamente. Y bueno, que Eric además escribe, tiene un libro por ahí que no sé si queda algún ejemplar por ahí disponible, que es El arte de mantenerse a flote, ¿no? Y yo pues también escribo, tengo mi Instagram, escribo también pues de vez en cuando alguna reseña, y tengo un libro por ahí, Siervos de la Guadaña, para quien quiera leerlo, pues antes de que saque otra cosa, pues tal. Y como decía Eric, ya va siendo hora de sacar cosas nuevas, y eso ya será de cara a después de esta temporada, después del verano. Y nada, que nosotros seguimos aquí cada domingo, nos estamos ya en la recta final, como decíamos. Quedan 3 programas entonces, ¿no? 4 nos quedan. 4 nos quedan. Y en la semana que viene vamos a traer... Bueno,
podemos decir que esta es la parte que sí que quería añadir. ¿En qué va a consistir los programas de junio? Sí, voy a anunciar el de la semana que viene para que todo el Sí. mundo sepa que va a ser, pues eso, va a ser Confesión de Algernon Blackwood. Ujú. Y ahora explícanos, Eric, en qué va a consistir el mes de junio, que es el último ya de la primera temporada. Nada, como pensamos que queríamos hacer algo un poco especial, pues hemos invitado a oyentes del programa que nos sugieran relatos para analizar. Esta vez un poco de manera directa, no sugiriéndolo simplemente que la gente nos lo deje en comentarios, que esa sugerencia siempre ha estado, sino de manera directa. Le hemos pedido, claro, a oyentes concretos que nos siguen habitualmente, que nos sugieran. Y la verdad que nos han sugerido cosas interesantes. El de la semana que viene, pues mira, Algernon Blackwood, que es un autor que la verdad que es interesante. Ya hablaremos la semana que viene sobre por qué esta persona ha escogido este relato, etcétera, pero bueno, que nos va a gustar. Sí. Y bueno, yo creo que ya podemos anunciar, porque si no ya se nos pasará el arroz, porque esto evidentemente se publica el primer domingo, que en este caso cae en día 4, si no me equivoco, sí, día 4 de junio, cuando nos estéis escuchando, y dentro de 10 días, a fecha de 4, o sea, el día 14, Eric y yo estaremos en directo grabando 2 episodios de Ficiópatas, los 2 últimos episodios de Ficiópatas en la Academia Alt, en los Alcázares. Estaremos allí a partir de las 5 para grabar pues ese cierre de temporada que lo haremos allí con un relato que nos han elegido Tote y Oliver, que son los propietarios de la cafetería de Alt y de la Academia. Y bueno, será algo muy chulo, yo creo. ¿Grabáis los dos a la vez, el mismo día? Sí, vamos a grabar el mismo día. Sí. Sí. Y nada, eso que va a ser en la cafetería, que yo supongo que estás diciendo esto por invitar a la gente, por si quien quiera acercarse. Pues, efectivamente, por si quiere podéis acercaros y ya pues pasamos ese último... ¿Eh? Y que hagan preguntitas y cosas de esas, un poco de... Sí, claro, podemos hacer debate después o lo que sea, o simplemente pues mascando esa atmósfera directa con el público, que siempre da gusto. Sí, se toman un café, nos ven en directo, esas cosas. Y nada, poco más que añadir. Ya deciros pues eso, que podéis seguirnos, como siempre digo, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Google Podcast y Castbox, aunque creo que últimamente pues lo que más funciona, o a través de las redes que más nos estáis escuchando es iVoox y Spotify y YouTube. O sea que os doy las gracias a todos los que, os damos las gracias a todos los que nos estáis siguiendo, a todos los que comentáis, nos apoyáis, a los que vais a colaborar, evidentemente, porque, bueno, es casi un año que hemos estado aquí a saco y, bueno, no ha sido siempre fácil, pero estamos aquí y vosotros también, así que eso es motivo de celebración y nada, por la segunda temporada. Seguidnos, si nos seguís a través de YouTube, pues lo que se dice siempre, darle al like, suscribiros, activar la campanita para que no os perdáis ningún episodio. En iVoox igual. Bueno, estamos aquí. Podéis reescuchar los episodios, pues están ahí subidos desde el primer día, incluso el capítulo 0. Podéis, si nos conocéis a partir de ahora, ir para atrás, porque pronto empezará la segunda temporada y se vendrá pues calentita. Ya estamos ahí dándole vueltas. Y ya está, no sé si queréis añadir algo más. Y nada, yo quiero añadir que 1 hora 28 minutos. Vámonos ya. Yo creo que sí, vámonos. Vamos a recoger y nada, vosotros también, recoger al salir y borrar las huellas. No olvidéis de borrar las huellas. Eso, no olvidéis. Nadie se olvida.